Una semana más, bienvenidos a este rincón bíblico, haciendo camino con Jesús, siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos llegando a la meta, subiendo a Jerusalén, y ahora toca entrar a Jerusalén. ¿Qué nos deparará la ciudad santa? La masa, los discípulos también, entran contentos. Lo importante es entrar con Jesús, no quedarse fuera, atreverse a ir dentro. Pues bienvenidos y entremos al misterio de Jerusalén, al misterio de la palabra. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Id al pueblo que tenéis enfrente, y no bien hayáis entrado en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Llevaron el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Después del milagro del ciego de Jericó, que veíamos la semana pasada, que es como el último paso antes de llegar a la ciudad santa, en la subida a Jerusalén, pues tenemos la actividad de Jesucristo en Jerusalén. Según San Marcos, como sabéis, según los evangelios sinópticos, San Marcos seguido por Lucas y Mateo, Jesús solamente habría subido una vez a Jerusalén, en esta ocasión. Y por lo tanto, todo el recorrido de Jesús es Galilea y subir a Jerusalén. Entonces, en este momento se sitúan todas las actividades de Jesús en la ciudad santa. Y podríamos dividir esas actividades, lo hemos hecho aquí, en un conjunto de escenas o perícopas, o grupos de escenas, quizá mejor, ¿no? En la primera tenemos la entrada triunfal a Jerusalén con su preparación, a la que se da casi más importancia, a la preparación y a la entrada, ¿no? Entrada triunfal de Jesús, desde Betania y Betfagé, en el Monte de los Olivos. Después hay un conjunto de actos de Jesús, sobre todo la expulsión del templo de los vendedores, que está metida dentro de una doble gesto de la higuera, la maldición de la higuera y sus consecuencias. Actos de Jesús, gestos simbólicos con los antiguos profetas. Después tenemos, de 11:27 a 12:34, un conjunto de controversias con distintos grupos del judaísmo, que se corresponden con las controversias del capítulo 2 que veíamos al principio, ¿verdad? Marcos 2:1 al 3:6. Pues controversias que son grupos de judíos, le preguntan a Jesús cosas y entonces él, diríamos, contesta, discute con ellos, dice alguna parábola, controversias. Estas controversias, aunque son controversias, acaban en positivo, porque hay un escriba, dice, no estás lejos del reino de Dios. Acaban las preguntas, nadie se atreve a hacer más preguntas, dice el texto, y después comienzan unas enseñanzas. Jesús ya no responde a preguntas, sino que toma la iniciativa y da unas breves enseñanzas a sus discípulos muy interesantes. Y por fin Jesús sale del templo y, situado frente al templo, con 4 discípulos más íntimos, va a pronunciar, ante una pregunta de los discípulos, el famoso discurso escatológico. Y después ya comienza la pasión. Por lo tanto, aquí tendríamos un resumen en la entrada triunfal y luego 4 bloques, lo que sería la actividad de Jesús de Nazaret en la ciudad santa de Jerusalén. Tuvo actividad en Galilea y recorriendo toda la zona, después ha tenido actividad subiendo a Jerusalén y por fin llega su última actividad antes de la pasión en Jerusalén, también en presencia de sus discípulos. Vamos a ir viendo parte por parte. Hoy sobre todo vamos a comenzar viendo la entrada triunfal en Jerusalén y esos actos simbólicos de Jesús como profeta
que nos da un mensaje de parte de Dios. Resulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Para comprenderla quizá hemos de relacionarla porque Jesús entraba y luego salía a dormir en Betania, que está muy cerca de Jerusalén. A un lado Jerusalén del Monte de los Olivos y al otro lado, al este, Betania. Subía y bajaba para entrar y salir. Entonces tenemos como dos entradas que San Marcos insiste, ¿no? Y pone en paralelo, ambas preparadas también. La primera que acabamos de leer hace poco, es la entrada triunfal en Jerusalén que acaba en el templo, lugar oficial de religiosidad, y que acaba después con la expulsión de los vendedores del templo. Y después en el capítulo 14, estos versículos 12 al 17, tenemos una entrada privada de Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Y ya no va al templo, sino a la casa. Ámbito más privado, ¿verdad? Ámbito más de la familia que se está fundando en el reino. Y va a acabar en la cena. Casi podríamos estamos tentados a establecer un paralelismo entre el templo y el culto antiguo y la casa cena, el culto nuevo, ¿verdad? Como que Jesucristo viene a sustituir un tipo de religiosidad, expulsión, por otro nuevo tipo de religiosidad. Dos tipos de entrada, quizá también podríamos aquí insistir, yendo un poquito más allá de Marcos, con un poquito de imaginación nuestra, entre dos tipos de discípulos. En el primero, la masa aclama a Jesús y quieren el reino de una forma solemne y de una forma triunfal. Y en el segundo, los íntimos de Jesús, los que van con él a cualquier parte, los de la casa, los de la cena. También hoy en día en la religiosidad cristiana se viven estos dos tipos de cristianismo, ¿no? Un cristianismo de masas, un cristianismo de entradas, de procesiones grandes y también un cristianismo de cena, un cristianismo de celebración familiar, un cristianismo de hogar y cercanía a Jesús. Pues ojalá que aun participando en la primera entrada, seamos también de los que se atreven a participar en la segunda entrada. Que no solamente entremos a la ciudad con todos, sino que entremos a la casa con Jesús y los suyos. Que no solamente entremos al proceso, procesión, caballo, celebración, sino que entremos a la cena, al ámbito de la Eucaristía. Y dicho esto, ¿qué significa la entrada en Jerusalén? Aparece que es a través del Monte de los Olivos, ¿no? En el Antiguo Testamento el Monte de los Olivos es un lugar interesante, es un lugar de oración, es un lugar por el que, por ejemplo, David, el rey David, tuvo que huir cuando su hijo Absalón se rebeló desde el sur. David, para que no hubiera batallas y no hubiera problemas, huyó con su corte y subió llorando el Monte de los Olivos, despidiéndose de Jerusalén. Seguramente Marcos, y más aún Lucas, está pensando en ese texto de David que huye, porque Jesús, ¿quién sería entonces ahora? También David que vuelve. Jesús, entrando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, es David que se marchó, es decir, el Mesías, que ahora regresa a Jerusalén. Por eso San Marcos no, pero San Lucas también pone a Jesús llorando ante la ciudad. Por tanto, aquel que tuvo que marcharse, David, porque le iban a quitar el reino, ahora regresa el hijo de David para recibir el reino. Entra en Jerusalén para recibir el reino que le pertenece. Seguramente la mención del Monte de los Olivos va por aquí y tiene que ver con esto. También en Zacarías el Monte de los Olivos es el lugar escatológico de la lucha donde Yahvé pondrá el pie para luchar contra las huestes del mal en la era escatológica, en el fin de los tiempos. De alguna forma también Jesucristo, pasando por el Monte de los Olivos y entrando en Jerusalén, viene a inaugurar el fin de los tiempos. La entrada en Jerusalén tiene una dimensión escatológica. Entrar a Jerusalén es entrar definitivamente en el reino. Ya se ha cumplido el tiempo y llega Dios Rey. De hecho, el Hosanna del Salmo 118, fiesta de las tiendas, es la fiesta de la entronización de Yahvé. Entonces ya no solamente es que Jesús es Rey, sino que Jesús viene a que Dios sea Rey, para que se cumpla el fin de los tiempos, para que acabe toda injusticia y comience la nueva etapa del reino de Dios y la justicia entre los hombres. Pues con esto está Jesucristo inaugurando esa etapa nueva.
Después los gestos que le hacen de echarle abajo, de ponerle ramos de olivo y echarle los mantos en el suelo, es un gesto de entronización a un rey. En el Antiguo Testamento con Salomón y con algún otro rey también se hacían esos gestos. Es porque está entrando un rey, se está reconociendo a Jesús como rey, como Mesías que llega a tomar posesión de su reino, hijo de David en Jerusalén. Y por eso la gente aclama, como he dicho, Hosanna, que significa literalmente salva, por favor, salva, es un imperativo hebreo, salva, por favor. El na es una forma de insistir, no, sálvanos, salva, por favor. Entonces está gritando a Dios que reina, pues Jesucristo es aquel que viene en nombre de Dios a salvarnos, a reinar con nosotros. Es verdad que esta multitud que ahora entroniza a Jesús entrando al templo, después un poco más adelante dirá, crucifícalo. Y en el fondo hay una profunda ironía, porque la misma gente está en el fondo haciendo una cosa que no saben, y es, aquí quieren proclamarlo rey, pero realmente cuando Jesús va a ser proclamado rey es en la muerte, coronado de espinas. Sin darse cuenta, no es cuando dicen Hosanna, cuando Jesucristo es rey, sino cuando lo rechazan y le dicen crucifícalo. Ahí. Aquí está el anuncio de su realeza, la visión humana de la realeza, y aquí está la verdad de la realeza. Solo llega a ser rey no cuando es aclamado por el pueblo, sino cuando es coronado de espinas y ungido por Dios como rey, entregando su vida en la cruz. La entrada en Jerusalén culmina con la crucifixión fuera de Jerusalén. ¡Qué ironía! Al final el rey es echado de su ciudad para poder ser de verdad rey de la ciudad en nombre de Dios. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de eso los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde salió de la ciudad. En estos gestos que nos ayudan a interpretar la entrada triunfal en Jerusalén también está el que Jesucristo suba en un asno, ¿no? Hay estudios sobre la diferencia entre el asno y el caballo. El caballo en el Antiguo Testamento es símbolo del poder del rey, el ejército poderoso, ¿no? Dice el final de Oseas 14, mi pueblo ya no montará a caballo, ya no huirá a Egipto a pedir ayuda, sino que me pedirán ayuda a mí, su Dios. Es decir, montar a caballo es signo de que tenemos poder, de que tenemos la capacidad de defendernos, de que desde arriba vemos las cosas, ¿no? En cambio, el burro, el asno, es signo de sencillez. Por eso Zacarías, el texto que hemos leído, nos dice que el Mesías, Jerusalén, el hijo de David, vendrá a ti como rey sencillo y humilde, montado en un asno. Y ya en los gestos, Jesucristo ha elegido en qué entrar montado a Jerusalén. Porque Él está dando un mensaje también en ese gesto. ¿Qué tipo de Mesías quiere ser Él? ¿Qué tipo de rey? Quiere cumplir el Antiguo Testamento, efectivamente, yo soy rey, pero un rey sobre un asno, no un rey sobre un caballo. Y aquel que gobierna no desde arriba, sino desde abajo, no desde la autoconfianza y el poder, sino desde la confianza en Dios y la sencillez. Tanto el gesto del pollino, del asno, del burro, es muy interesante porque tomado del Antiguo Testamento nos dice también la conciencia histórica de Jesús. Él pretende ser Mesías de su pueblo, pero un Mesías en la línea de Zacarías, en la línea sencilla que los profetas atisbaban para el Mesías del futuro.
La entrada en Jerusalén ya ha sido una acción simbólica de Jesús y de la gente. Allí Jesús se ha retratado, Mesías humilde, y la gente se ha retratado. Queremos a este Mesías y lo aclamamos. Y después vienen otras acciones simbólicas de Jesús, en concreto dos, formando un tríptico. Jesús va a Jerusalén de nuevo porque dormía en Betania y ve una higuera y la maldice porque no tenía fruto. Después hace el gesto de la expulsión de los vendedores del templo y después vuelven a ver la higuera, como se fijan los discípulos, había quedado, como estaba maldecida por Jesús, había quedado completamente seca. Seguramente la expulsión de los vendedores del templo está contada entre dos escenas de la higuera para que interpretemos el conjunto como una unidad. Seguramente San Marcos quiere que expulsemos este gesto de la expulsión desde la maldición de la higuera. Después veremos. Vamos entonces con la expulsión. La expulsión se relata en los sinópticos al final y en Juan. Por tanto, es un dato muy histórico de Jesús porque aparece en todas las tradiciones. Solo que en Juan aparece al principio del Evangelio, en el capítulo 2 de San Juan. Y en cambio en Marcos aparece al final del Evangelio. La pregunta es, ¿cuándo hizo Jesús este gesto? ¿Al principio del todo, como dice Juan, o al final del todo, como dice Marcos? Marcos es sospechoso de ponerlo al final porque, claro, ¿cuándo lo va a poner? Si Jesús solamente sube una vez a Jerusalén, solo puede expulsarlos al final, cuando está en Jerusalén. Por tanto, Juan parece que es más verosímil, pero en cambio es difícil que Jesús haga este gesto al principio y muchos meses después, solo un año, sea crucificado y perseguido. Es más probable que este gesto de expulsión de los vendedores pues precipitara la persecución a Jesús y su detención. Por eso es quizá más verosímil que sucediera al final de su ministerio. Y Juan seguramente lo ha retroproyectado al principio para decirnos cómo desde el principio ya todo está marcado por la construcción de un nuevo templo. Más en San Juan, aparte de la expulsión del gesto, hay también una frase interpretativa que no aparece en Marcos, pero que aparece luego en la Pasión de Marcos y aparece en otros textos. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se refería al templo de su cuerpo. También Jesús dijo algo de destruir el templo, reconstruir el templo. Por tanto, quizá esa frase la dijo en otra ocasión y Juan lo ha unido. Bien, no estamos seguros, pero sí estamos seguros de que Jesucristo hizo este gesto, que es muy llamativo y que a nosotros nos desborda un poco. ¿Cuál fue el significado de este gesto? ¿Por qué el Jesús histórico, el Jesús Mesías, el Jesús humilde, Rey humilde, hace este gesto? En el texto aparece interpretado desde los profetas, ¿no? No convirtáis mi casa de oración, la casa de mi Padre, que es una casa de oración, en cueva de bandidos. Casa de oración para todas las naciones está en Isaías. Cueva de bandidos está en Jeremías 7, crítica al templo. Es decir, parece en primer lugar que esto fue interpretado, ya por el mismo Jesús seguramente, como un gesto profético, es decir, la purificación del templo. Jesucristo, como profeta, viene a que el templo no sea un lugar de mercado, no sea un lugar de culto vacío, como ya criticaban los antiguos profetas. En eso nosotros lo hemos interpretado muchas veces como que no haya jaleo en el templo, ¿verdad? Que no haya mucho jaleo. Esto se queda muy corto. Pero bueno, en esta línea sí que es no solamente que no haya jaleo, sino que el templo sea lo que Dios quiere que sea. La casa de Dios e incluso ese matiz de Isaías, que puedan venir todas las naciones a dar culto en este templo. En cambio vosotros con tanta tienda y tanto estáis impidiendo que la gente pase al templo. Estáis haciendo casi que sí que el lugar de oración sea primero lugar de jolgorio y segundo lugar inaccesible. Porque no hay nada más que poner, con esta moneda no, con todos son pegas para entrar al templo. Por tanto, gesto profético, purificar el templo, purificar la religiosidad, que también nos vendría bien a nosotros. ¿No tendría también que Jesucristo pasearse por nuestros templos y nuestras celebraciones para purificar nuestra forma de estar y nuestra forma de celebrar? Es decir, el Señor profeta no tiene que purificar muchas prácticas religiosas que tenemos y muchas actitudes que se nos han pegado del mundo y son poco de Dios, poco de oración. Primer significado. Otros, en cambio, interpretan este texto como desde el punto de vista del Mesías, ¿no? ¿Quién es el Mesías? El hijo de David. ¿Y quién es el hijo de David? Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Construir el primer templo.
De alguna forma, Jesucristo, que acaba de ser proclamado Mesías, hijo de David, viene a continuar su misión. Es decir, no solamente es Mesías rey, sino que como el primer Mesías, el primer hijo de David, Salomón, tiene la obligación de construir el templo. Por lo tanto, Jesucristo viene a construir un nuevo tipo de templo. Y este gesto nos dice, este templo físico es insuficiente. Yo vengo a establecer un nuevo culto. Destruid este templo y yo en 3 días levantaré otro tipo de culto. En esta línea estaría Juan, la frase que hemos dicho, pero también Juan 4 con la samaritana. Culto en espíritu y verdad. Entonces puede ser también un gesto, diríamos, mesiánico, del que construye un templo nuevo y viene a reformar el templo. O también otros interpretan como un gesto sacerdotal. Jesucristo, aunque esto es menos seguro yo creo, Jesucristo como sacerdote, dirá la carta a los Hebreos, que viene también un poco a inaugurar un nuevo culto, en el fondo que va a estar planificado en su pasión. Esto ya es un poquito más lejano, más teórico y habría que profundizar mucho, pero también por aquí podría ir algo, ¿no? Jesucristo como sacerdote que visita el templo para iniciar un nuevo tipo de culto. Aunque hay una palabra que aquí nos llama la atención y también el lugar en el que fue. La palabra es que Jesús no permitía que se transportaran cosas por el templo. Cosas, esta palabra en griego, skeuos, significa los utensilios del templo. Es decir, Jesús no permitía que los utensilios para el culto fueran transportados por el templo. ¿Y por qué? Llama esto la atención. La impresión que da es que Dios, Jesús, quiere impedir el culto del templo. O sea, esto es un gesto mucho más radical. Ya no es solamente portaos bien en el templo, que entren también los paganos, no deis mucho jaleo, sed más profundos y espirituales, es algo más. Quitad este culto. No quiero este tipo de culto con estas cosas. Estaríamos en la línea de San Juan, ¿no? Jesucristo ha venido de alguna forma a sugerir que este templo ya no sirve, que Él va a inaugurar un nuevo culto que va a ser este templo. Entonces yo creo que ya también en San Marcos, ese impedir que los utensilios sean utilizados es una forma de decirnos muy radical que Jesucristo ha venido a traer una nueva religiosidad. Creo que por ahí va la cosa, porque además esto se ve ratificado por el lugar en el que fue realizado este gesto. Vamos a intentar comprender, porque es importante para la interpretación, dónde fue la expulsión de los vendedores del templo, aunque no estamos seguros, pero algunos matices. En español decimos templo, pero en el texto original hay 2 palabras para templo. La palabra hierón, que significa recinto sagrado, y la palabra naos, que significa templo. Naos es un edificio central, que sería propiamente dicho el templo, dividido en 3 partes. El atrio, con el altar de los holocaustos, el santo, donde entraban los sacerdotes, y el Sancta Sanctorum, el lugar donde Dios habita, ¿no? Simbólico. Pero luego había un gran recinto del templo, que Herodes el Grande había ampliado, donde podían entrar los judíos, algunos paganos, en el atrio de los paganos, había un sitio para las mujeres. A este lugar, al naos, solo podían entrar los sacerdotes. Por lo tanto, la expulsión de los vendedores no fue en el naos, es impensable. Ni podía entrar Jesús, ni podían entrar los vendedores. O sea, no es que en el corazón de la iglesia, diríamos hoy, estaba aquello lleno de palomas y de... Aquí no podían entrar. Entonces siempre se ha pensado que los vendedores estarían pues, en los atrios del templo o en los pórticos, y Jesús los había expulsado en el recinto sagrado, y ahí podía entrar mucha gente, y hablaban, y eso no era lugar de oración, era lugar de todo. Pero en las últimas excavaciones que se han hecho en Jerusalén, se ha descubierto aquí hay un arco, el arco de Robinson, que había unas antiguas escaleras para subir al templo desde la ciudad baja, que está al sur, allí está el norte, y aquí hay una calle que está en bajo, la calle del Tiropeón, la calle del Wadi se llamaba, ¿no? Entonces, esa calle, por cierto, se conserva como en tiempo de Jesús, las piedras se han descubierto, y esta escalera, se ha descubierto aquí unos arcos que sostenían la escalera y que con restos que se han descubierto al lado, parece que allí estaban las tiendas. Entonces, la expulsión no solamente sabemos seguro que no fue en el naos, es que parece que tampoco fue en el hierón. Por tanto, eso del jaleo, que había mucho jaleo en la casa de oración, no viene a cuento.
sino que fue fuera de la explanada del recinto sagrado. Y ahí sí que se podían tener. Esto cuadra con lo que hemos dicho, ¿no? Que Jesucristo no es que venga a poner silencio y a espiritualizar un jaleo que había, sino que viene, pues eso, a abrir un nuevo acceso al templo, a acabar con un tipo, da la impresión, aunque sea un poco duro, ¿no? A acabar con un tipo de religiosidad, a no permitir que se haga este tipo de culto. Eso por la palabra que se dice, los utensilios y por el lugar en el que fue. En el otro extremo, para que nos situemos, aquí está el torrente Cedrón, ¿verdad? Y aquí está el Monte de los Olivos. Y al otro lado Betania. Por aquí entraba Jesús y volvía a Jerusalén desde Betania. Por tanto, un gesto difícil, cargado de significado y que sigue siendo un misterio para nosotros. ¿Qué pretendió Jesús con este gesto? Porque parece que hay ahí más de lo que parece, muchas dimensiones que siguen, bueno, pues haciéndonos preguntarnos quién es Jesús y qué pretende con este gesto y esta nueva religiosidad. En la perspectiva de San Marcos, la expulsión tiene que ver, gracias al contexto, con la maldición de la higuera. ¿No hay aquí también un gesto, un mensaje? Yo creo que sí. La expulsión del templo está incluida entre dos menciones de la higuera, que es maldecida por Jesús porque no tiene frutos. Más tarde también en una parábola, veremos, Jesús dice que una viña, los viñadores se quieren apropiar de los frutos, el tema de los frutos, ¿verdad? Entonces, ¿no será que el templo y la higuera son en el fondo lo mismo? ¿No es la higuera el símbolo del templo, que de una religiosidad que como no da frutos va a quedar maldecida? De hecho, el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido y muchos cristianos interpretaron esa destrucción pues como un signo de que había terminado una religiosidad, iba a comenzar otra. Entonces quizá algo de esto se está quizá anunciando, la destrucción del templo, no solamente física, sino la llegada de una nueva religiosidad. Y sobre todo eso, por falta de frutos. Y en esto hay aquí también un aviso para nosotros. No solamente es, qué bien, Dios quitó el templo y nos ha dado a nosotros, pero si a los elegidos Dios les dijo, cuidado, que si no tenéis fruto le puedo dar esto a otro pueblo. También nos puede pasar a nosotros. De alguna forma, nuestros templos, nuestra religiosidad no puede venirse abajo, no puede entrar en crisis, no puede quedar maldecida por nuestra falta de frutos.
Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús en el discurso del monte sobre los profetas. Pues eso, nuestra religiosidad, que es también la higuera, ¿qué frutos está dando? Nuestros templos y asambleas, ¿qué frutos están dando? Porque si no, tampoco estamos libres de un juicio por parte de Dios. Por tanto, eso, tengamos cuidado para que nuestra religiosidad tenga frutos y Dios pueda congratularse con nosotros en ese esfuerzo de siembra y fruto que todos vamos realizando. Pero también la higuera, en la segunda mención de la higuera, es aprovechada por Jesús para dar una catequesis sobre la oración. Soy capaz de maldecir esta higuera, pues porque tengo fe, diríamos, ¿no? Porque digo las cosas con convencimiento, convicción. Si vosotros tuvierais fe, cuando pedís algo, Dios os lo concedería. Le diríais a esta higuera o a este monte, plántate en el mar, os haría caso, porque la fe lo puede todo. Entonces también aquí, ¿cómo es nuestra oración? Jesucristo ha venido a darnos ejemplo de eficacia con su palabra. Cuando nosotros con Jesús tenemos una oración, una palabra convencida, llena de fe, de seguridad en que Dios nos lo va a conceder, entonces sucede. Pero claro, no le falta mucha fe a nuestra oración. No le falta convencimiento. En el fondo muchas veces no pedimos las cosas a ver si cuela, por si acaso Dios me lo concede. Pero realmente brota esa petición de una necesidad profunda y de una seguridad creyente en que Dios me cuida y Dios me concede aquello que le pido. Cuando hay fe, hay frutos en la oración. Y además de la fe, Jesucristo aprovecha y va más allá, porque hay también relación entre la oración y el perdón, como después en San Mateo se dirá y en San Lucas en el Padre Nuestro. Si perdonáis los pecados, también vuestro Padre os perdonará, pero si no, ¿cómo os atrevéis a pedir el perdón rezando? Mateo 6. ¿Verdad? Entonces, rezar y perdón. Si no perdonamos a los demás, nuestra oración será infecunda. Por tanto, esta pequeña catequesis sobre la oración es preciosa. Hacen falta como dos requisitos para una oración fructífera, que es la fe en Dios y el perdón a los hermanos. Dos requisitos fundamentales para una oración que tenga eficacia, una oración con frutos. Jesucristo en cada cosita sigue aprovechando cada signo y símbolo para educar a los discípulos, para educarnos a nosotros. En la parroquia de Santiago Apóstol en Ciudad Real, un precioso templo medieval, en la entrada hay unos grabados en blanco y negro y en la parte izquierda está representada, muy mal conservada, pero representada la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, justo en la entrada antigua al templo. Y aparece al final una mujer como en una puerta, que se llama Puerta a Jerusalén, porque Jerusalén es la parroquia. Y uno cuando entra a la iglesia está entrando a Jerusalén. Es decir, cada vez que accedemos a la iglesia estamos entrando con Jesús a Jerusalén. No nos quedamos fuera. A lo mejor unos van más gritando y se enteran menos, otros a lo mejor van más meditativos. Lo importante es no quedarnos fuera, entrar con Jesucristo para aprender de Él a purificar nuestra religión, a dejar que Él nos transforme y nos enseñe. Seguimos en Jerusalén, seguimos dentro con Jesús para dejar que el Maestro siga enseñándonos a ser discípulos justo antes de compartir su destino. Feliz trabajo, feliz semana a todos, los que estáis, los que seguimos cada día más cautivados por la palabra.